y es su amado, el Señor Jesucristo. Y Él está aquí presente, hermanos. Él está aquí con nosotros. Así es que por eso, ¿verdad? Damos gracias a Él por sus bendiciones para con nosotros. Y pues bueno, vamos a darle gracias a Dios antes de dar inicio a la predicación de su palabra, antes de dar inicio a compartir su palabra, para que esta palabra, hermanos, sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde está en su lugar, hermanos, le voy a invitar que cierre sus ojos y vamos a orar a Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones para con nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia y tu favor sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has sido bueno, Señor, has sido precioso. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos permites poder estar aquí en pie. Y solamente lo que queremos hacer, Señor, en esta mañana es adorarte, glorificarte con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y pedimos que el mensaje de tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, hermanos, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta preciosa mañana. Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? ¿Estamos gozosos con Cristo? ¿Estamos alegres con el Señor por este hermoso tiempo y este hermoso momento? Amén. Así es que pues bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. En esta ocasión quiero traer un mensaje de aniversario, hermanos, por el 41 aniversario de la iglesia. Y fíjese, el viernes le tocó a mi esposa compartir y predicar la palabra del Señor. Y yo casi siempre le pregunto en qué va a compartir, en qué va a predicar. En esta ocasión no lo hice, ¿verdad? Pero me sorprendió el mensaje porque tuvo que ver con la iglesia, tuvo que ver con animar a la iglesia y recordarle a la iglesia lo que nosotros, ¿verdad?, somos en Cristo Jesús. Y yo creo que el mensaje del día de hoy, hermanos, es un complemento para el mensaje del día viernes que predicó mi esposa. Y hoy quiero hablarle, hermanos, sobre el tema una iglesia que prevalece. Una iglesia que prevalece. Necesitamos ser una iglesia que prevalezca, una iglesia que siga hacia adelante. La palabra prevalecer, hermanos, fíjese lo que significa. La palabra prevalecer significa continuar vigente o existiendo. Es crecer y aumentar. Fíjese lo que todo esta palabra prevalecer significa. Continuar vigente o existiendo significa crecer y también aumentar. Tenemos una grande responsabilidad, hermanos, usted y yo, de ser una iglesia vigente, una iglesia que siga existiendo, una iglesia que crezca y una iglesia que aumente, o en otras palabras, una iglesia que prevalezca. Una iglesia que siga hacia adelante, hermanos. Si usted y yo, hermanos, podemos darnos cuenta alrededor del mundo, nos podemos sorprender, hermanos, de las cifras de cuántas iglesias en el mundo entero se cierran con el paso de los años. Comienzan las generaciones, ¿verdad?, a dispersarse. Comienzan las generaciones a acabarse. Comienzan, ¿verdad?, aquellas generaciones a morir. Y algunos, hermanos, de esas generaciones que asistían a dichas iglesias se acaban por completo. Y se acaban, hermanos, no solamente las familias, las generaciones o la gente que asiste a esas iglesias, sino que lamentablemente se acaban también las iglesias. Para cuando usted acuerda, se cerró la iglesia. Para cuando usted acuerda, ya no se hacen cultos en esa iglesia. Para cuando usted acuerda, el edificio tan bonito y tan hermoso lo están vendiendo, hermanos, porque ya no hay más una iglesia que pueda seguir hacia adelante. Y la palabra del Señor, hermanos, nos enseña a través de ella que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos una iglesia vigente, una iglesia que siga existiendo, una iglesia que crezca, una iglesia que aumente, una iglesia que prevalezca. No porque nosotros seamos especiales, no porque nosotros podamos llegar a hacer algo para la iglesia o para el templo, sino porque sabemos que quien edifica la iglesia, su nombre es Cristo Jesús.
Nosotros nos podemos ir, hermanos. Nosotros nos podemos desanimar. Nosotros podemos dejar de asistir. Nosotros, hermanos, podemos darle la espalda a Dios. Nosotros podemos tirar la toalla. Nosotros, hermanos, podemos desviarnos. Pero aquel que edifica la iglesia, aquel que edifica su iglesia, Él siempre va a permanecer fiel en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones. Quien edifica la iglesia es Cristo Jesús. Y si Él está edificando la iglesia, téngalo por seguro, hermanos, que no importa, ¿verdad?, que podamos llegar a atravesar, por qué luchas o problemas podamos usted y yo pasar en esta tierra. Pero déjeme decirle, si Cristo edifica su iglesia, la iglesia va a seguir prevaleciendo. La iglesia va a seguir vigente. La iglesia va a seguir existiendo. La iglesia va a seguir creciendo y aumentando, porque al final, hermanos, quien edifica su iglesia es Cristo Jesús. Y yo creo que esta iglesia, después de 41 años, hermanos, quien ha edificado a la iglesia ha sido Cristo Jesús. Muchos han llegado y muchos se han ido. Muchos ya no están. Muchos, ¿verdad?, se han desanimado. Muchos se han regresado al mundo. Muchos a lo mejor están en alguna otra iglesia o en alguna otra congregación. Muchos se movieron de la ciudad y se fueron a lo mejor para otro estado o a lo mejor para otro país. Personas que en su momento apoyaron esta obra, personas que en su momento apoyaron esta iglesia, personas que en su momento estuvieron aquí siendo fieles, y el Señor a lo mejor por alguna razón los movió o ellos se movieron. Pero déjeme decirle, hermanos, la iglesia sigue en pie, porque quien está edificando la iglesia es Cristo Jesús. Quien está edificando esta iglesia, Centro de Alabanza Nueva Vida, no es usted, no soy yo, es Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo y como cuerpo de Cristo, podemos aquí permanecer y aquí seguir y decir: Señor, lo que tú estás haciendo en la iglesia, yo lo puedo ver, yo lo puedo experimentar, porque el Señor nos usa a nosotros para que estemos aquí siéndole fieles y podamos nosotros seguir hacia adelante, cumpliendo el llamado y lo que Él, hermanos, nos ha encomendado para ser una iglesia que prevalece. Así es que hoy quiero hablarle de una iglesia que prevalece, y quiero hablarle de 6 cualidades, hermanos, de una iglesia que prevalece, de una iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia que tiene que tener estas 6 cualidades en todo momento. Y quiero que vaya conmigo, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 y versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 46 al versículo 47, hermanos. Y leemos este pasaje todos juntos. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, dice, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí, hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer, Hechos 2, versículo 46 y 47, vamos a encontrar 6 cualidades, hermanos, de una iglesia de Cristo, de una iglesia que prevalece. Ahora, estas 6 cualidades no solamente las quiero hablar para el templo, porque usted y yo, cuando decimos iglesia, lo primero que se nos viene a nuestra mente es el edificio. Cuando decimos: ¿vas a ir a la iglesia? Sí, sí voy a ir a la iglesia. Y se nos viene a nuestra mente el edificio. Y por una parte, hermanos, de un lado de la balanza estamos en lo correcto. Este edificio se conoce como iglesia, se le conoce como casa de Dios, se le conoce como el templo. Pero sabemos y todos entendemos a la luz de la Escritura, hermanos, que en realidad la iglesia somos usted y somos cada uno de nosotros. Es usted y soy yo. La iglesia de Cristo somos nosotros. Quien edifica la iglesia, claro, es Cristo, Él como cabeza, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia, hermanos, somos usted y soy yo. Somos todos y cada uno de los que estamos aquí. Déjeme decirle, si usted y yo no viniéramos a la iglesia o al templo o a la casa de Dios, no pudiéramos tener un culto.
porque se necesita que dos o tres, por lo menos dos o tres, estén congregados en el nombre de Jesús para que ahí esté Él en medio de ellos. Así es que cuando venimos dos o tres y nos congregamos en el nombre de Jesús, ¿qué cree? Aquí está Cristo en medio de nosotros, aquí está su gloria, aquí está su presencia, aquí se derrama su Espíritu Santo y podemos tener un culto, sí, pero podemos tener iglesia. Podemos tener iglesia porque Él, hermanos, habita en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de un pueblo que le alaba y le glorifica con todo su corazón. La primera cualidad, hermanos, la primera característica de una iglesia de Cristo, de una iglesia que prevalece, número uno, hermanos, es que la iglesia tiene que tener fidelidad. Dice, y perseverando cada día en el templo. La iglesia primitiva, hermanos, si algo podemos aprender de ella, es que era una iglesia que tenía fidelidad. Y Dios demanda de nosotros también fidelidad. No solamente, hermanos, fidelidad, ¿verdad? Cuando usted viene a la iglesia, usted puede decir, hermano, yo estoy siéndole fiel al pastor, o estoy siéndole fiel a los cultos, o estoy siéndole fiel, ¿verdad?, a que se abra la iglesia. No, cuando usted viene a la casa de Dios, a quien usted le está mostrando fidelidad es a Dios mismo, hermanos. Porque quien mandó que nos congregáramos, quien mandó que estuviéramos aquí, no fue el pastor, no fue, ¿verdad?, cualquier persona, fue Cristo mismo, que a través de su palabra una y otra vez nos dice, ¿verdad?, y principalmente en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así es que tenemos que tener fidelidad a Dios. Cuando usted viene, ¿verdad?, a la iglesia, usted no me es fiel a mí, no le es fiel a los demás hermanos, no cumple conmigo, no cumple con los demás hermanos. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a cumplir con Dios y viene a serle fiel a Dios. Pero también, hermanos, si usted no viene, usted no queda mal conmigo, usted no queda mal con los demás hermanos, usted no queda mal con ningún líder, usted queda mal con Dios. Porque su compromiso y su fidelidad no es conmigo, no es con la iglesia, no es con los líderes, no es con los hermanos, es una fidelidad a Dios. Y cuando tenemos esa fidelidad a Dios, ¿qué cree? Vamos a tener también una fidelidad al pastor, vamos a tener una fidelidad a los demás hermanos, vamos a tener una fidelidad a la iglesia, vamos a tener una fidelidad a los líderes, vamos a tener una fidelidad los unos para con los otros. Pero recordemos, nuestra fidelidad primeramente es para con Dios. Así es que por eso, hermanos, la primera característica de una iglesia de Cristo, de una iglesia que prevalece, es la iglesia que tiene fidelidad. La iglesia tiene que tener, hermanos, fidelidad. Si en cualquier momento la iglesia deja de ser fiel, hermanos, se pueden acabar los cultos, se pueden acabar las reuniones, se puede acabar la misma iglesia. Por eso le decía, ¿verdad?, al principio cuando comencé a predicar, que muchas iglesias se cierran, muchas iglesias se acaban, muchas iglesias hasta son vendidas. ¿Por qué? Porque en algún momento, hermanos, los miembros de dicha iglesia perdieron su fidelidad, dejaron de ser fieles. Ya no apoyaron, ya no sirvieron, ya no estuvieron ahí presentes, ya no dijeron, ¿verdad?, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Ya no pudieron decir, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Y entonces se perdió la fidelidad. Y esa iglesia, lamentablemente, hermanos, llegó al punto, a lo mejor hasta de cerrarse completamente, acabarse completamente, o aún, tristemente y lamentablemente, venderse. Eso pasa, hermanos, alrededor del mundo. Dios nos guarde y Dios nos libre de que un día, ¿verdad?, eso pase aquí, ¿verdad?, o alrededor nuestro. Por eso, primeramente, la iglesia tiene que tener fidelidad. Y hoy en nuestra oración, hermanos, en la oración en la cual nos vamos a acercar delante de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre, por lo primero que vamos a pedir es para que Dios nos llene de fidelidad. Número 2, hermanos, la iglesia tiene que tener unidad. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes. Estaban unánimes. Yo lo he enseñado, hermanos, antes, ¿verdad? Lo he dicho anteriormente. Hay dos versículos que nos hablan de estar juntos, pero nos hablan también de estar unánimes, porque es muy diferente estar juntos y estar unánimes. Recordemos el Salmo 133 versículo 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, pero
en armonía. Estaban juntos, pero necesitaban tener ¿qué? La armonía, estar unánimes. En Hechos capítulo 2 versículo 41, cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, dice: y estaban todos juntos, ¿verdad? Esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban todos juntos, unánimes. Entonces no solamente estaban juntos, sino que estaban unánimes. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, hoy en día necesita: la unidad. Hoy en día, hermanos, la iglesia, para ser una iglesia perseverante, una iglesia que siga vigente, una iglesia que siga existiendo, hoy la iglesia necesita tener unidad. Unidad primeramente para con Dios, porque usted y yo sabemos, hermanos, que cuando vinimos a Cristo, usted y yo, ¿verdad?, nos hicimos uno solo en el Señor. Con Él nos pegamos, con Él nos conectamos con Él. Pero también, hermanos, la unidad es importante los unos para con los otros. Podemos estar juntos, hermanos, y podemos estar agarrados de las greñas. Podemos estar juntos y estar a lo mejor completamente desacuerdo, y cada quien por su rumbo. Podemos estar juntos, hermanos, y cada quien de un diferente pensamiento y de un diferente sentir. Podemos estar juntos, hermanos, y cada quien con un diferente espíritu. Podemos estar juntos y cada quien con una diferente enseñanza o doctrina. Y déjeme decirles, si estamos juntos y tenemos esos pensamientos y esas diferentes cosas, hermanos, déjeme decirle, no vamos a avanzar hacia ningún lado. Pero si usted y yo, hermanos, nos soportamos los unos a los otros en amor, en paciencia, en benignidad, aunque sí sabemos, ¿verdad?, que cada uno tiene un diferente sentir. A lo mejor usted cree de una manera y yo creo de otra. A lo mejor usted tiene una opinión y yo tengo otra. A lo mejor, hermanos, podemos decir: hermano, yo tengo este sentir y usted tiene este otro sentir. Pero si al final podemos nosotros unirnos, no solamente estar juntos, sino llegar a la unidad y decir: así vamos a trabajar, así el Señor nos va a dar visión, así vamos a avanzar, así vamos a seguir hacia adelante. Yo pongo mi opinión y usted pone su opinión, yo pongo mi sentir y usted pone su sentir, y ahora vamos a trabajar en unidad. ¿Qué cree, hermanos? La iglesia de Cristo va a seguir hacia adelante. La iglesia de Cristo va a avanzar. La iglesia de Cristo va a comenzar a experimentar los grandes prodigios, señales y maravillas, tal y como la iglesia primitiva lo hizo. ¿Por qué? Porque no solamente están juntos, sino que también están unidos en el nombre de Cristo Jesús. Por lo que también vamos a pedir en esta mañana es por esa unidad. Si no tenemos esa unidad aquí en la tierra, va a ser imposible que tengamos esa unidad allá en el cielo. Porque si allá en el cielo usted y yo queremos estar con Cristo, para estar con Cristo tenemos que tener unidad, porque allá nos vamos a ver, allá vamos a estar los unos para con los otros. Por eso esa unidad, hermanos, debe de reflejarse en nosotros aquí en la tierra y decirle: Señor, sí, a lo mejor tengo una diferente opinión, a lo mejor tengo un diferente sentir, a lo mejor, ¿verdad?, mi manera es de esta y la del hermano es de esta otra. Pero si nos unimos y nos ponemos de acuerdo y platicamos y hablamos y caminamos en ese sentir y caminamos en ese mover y caminamos a esa sola voz y caminamos en esa unidad, vamos a lograr, hermanos, hacer grandes cosas extraordinarias para honra y gloria de Cristo Jesús. Número 3, hermanos, la iglesia tiene que tener comunión. La iglesia tiene que tener comunión. Versículo 46 dice: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. La iglesia primitiva, hermanos, tenía comunión. Hay gente, hermanos, y lo voy a decir, y espero no que nadie se ofenda, pero hay gente que convive más con gente de allá de afuera que con los mismos cristianos. Si usted es uno de esos, usted está en un grave problema, porque no es posible que usted pueda convivir mejor con la gente de allá del mundo y de allá de afuera que con los mismos cristianos que hemos sido lavados en la sangre preciosa de Cristo Jesús. No es posible que usted y yo podamos tener más comunión con gente que no es de nuestra propia sangre y con la gente que tiene la misma sangre, no la sangre que corre por nuestras venas, no, la sangre con la cual hemos sido comprados y lavados, la sangre preciosa y carmesí de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. No es posible que usted y yo, que tenemos la misma sangre, no tengamos esa comunión los unos para con los otros. Si no tenemos esa comunión, hermanos, estamos en un serio y grave problema.
Por eso hoy en día el Señor a través de su palabra nos enseña que la iglesia primitiva vio grandes y maravillosas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que partía el pan, comían juntos con alegría, o en otras palabras, tenían comunión los unos para con los otros. Y eso es algo que la iglesia hoy en día necesita. Y yo creo, hermanos, que la iglesia Nueva Vida en todo momento se ha enseñado y se ha predicado, y también, ¿verdad?, se trata de seguir en esa comunión los unos para con los otros. Tratamos en ocasiones de integrar a todos. A lo mejor no todos quieren, a lo mejor no todos se sienten como parte de la familia, a lo mejor todavía no, ¿verdad? Muchos tengan sus, a lo mejor, motivos, sus razones. Pero cuando nosotros, hermanos, hacemos un evento en la iglesia y le invitamos para que usted venga, sea un alimento de solamente el culto espiritual o un alimento de comida allá afuera donde se haga, usted tiene que buscar esa comunión los unos para con los otros. Es importante, iglesia, es necesario, es algo que la palabra del Señor nos manda. Si no fuera importante y no fuera necesario, no estuviera en la palabra de Dios. Así de sencillo, así de simple. Pero ya que viene en la palabra de Dios, y ya que a Dios le plació inspirarlo, a los santos hombres de Dios que escribieron estas hermosas palabras, ya que a Él le plació que saliera de su boca, ¿qué cree? Es importante y es necesario. Y si Él dijo la iglesia tiene que tener comunión, es porque Él sabe que la iglesia necesita tener comunión los unos para con los otros. Número 4, hermanos, la iglesia tiene que tener humildad. Dice que ellos comían juntos con alegría, pero fíjese cómo más lo hacían. Dice con sencillez de corazón, con humildad. La iglesia necesita, hermanos, tener humildad. La iglesia necesita caminar en esa humildad. Sí sabemos, hermanos, que somos hijos de un rey. Y sabemos, hermanos, que somos hijos de un rey, ¿verdad? Que podemos decir es el dueño del oro y la plata. Imagínense, ¿verdad? Si usted y yo creemos en eso y lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, andaríamos como pavos reales, esponjados en todo momento, ¿verdad? Con nuestras plumas alzadas. Ay, hermano, pues mire, yo soy hijo de Dios. Y la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Así es que imagínense, si yo soy hijo de Dios y mi papá es el dueño del oro y la plata, pues yo también tengo mucho oro y tengo mucha plata. Y si nos creemos de esa manera, hermanos, pues como le decía, podemos caminar bien esponjados en esta tierra. Pero no lo necesitamos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando caminamos con sencillez de corazón, dice la escritura que al sencillo Él lo recibe, al altivo Él mira de lejos. Dice la palabra de Dios en la epístola, ¿verdad? En una de las epístolas: humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Si usted y yo caminamos en humildad, hermanos, con sencillez de corazón en esta vida y en esta tierra, déjeme decirle, hermanos, el Señor, cuando fuere nuestro tiempo, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a poner en alto, el Señor, hermanos, nos va a promover, el Señor nos va a dar a conocer. No necesitamos nosotros ser conocidos por las personas o darnos a conocer por las personas. Dios mismo, cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, el Señor lo hará por nosotros, hermanos. El Señor nos levantará, el Señor nos sostendrá, el Señor, hermanos, hará grandes y maravillosas cosas en usted y en mí, para honra y gloria de su nombre. La iglesia número 4, hermanos, tiene que tener humildad. Tiene que aprender a caminar en esa humildad. Tiene que aprender a caminar confiando y creyendo en Cristo Jesús en todo momento. Dice que la iglesia comían juntos con alegría y lo hacían también con sencillez de corazón. Dios nos permita en todo momento ser sencillos de corazón. Que nunca, hermanos, se nos levante. Que nunca, ¿verdad?, nos podamos llenar de orgullo, de soberbia o de altivez. Dios, ¿verdad?, nos libre de todo eso. Porque luego, ¿verdad?, cuando nos subimos mucho, hay cuidado con la caída.
Pero es mejor cuando nos humillamos delante del Señor, y cuando Él nos exalta y nos levanta, no hay nadie que nos tumbe y no hay nadie que nos haga caer hacia abajo, porque si Cristo nos levantó, Él fue el que nos levantó y Él nos pondrá en lugares celestiales. Dice la Escritura ahí en Efesios capítulo 1 que usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No porque nosotros hayamos hecho algo, porque a Cristo le plació. Fue solamente por su amor, misericordia, su gracia y su favor sobre nuestra vida. Número 5, hermanos, la iglesia tiene que tener adoración. Otra de las cualidades de la iglesia primitiva, y para que una iglesia prevalezca, para que una iglesia siga vigente y siga existiendo, es que la iglesia tiene que tener adoración, hermanos. Dice que ellos, ¿verdad?, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, y alababan a Dios en todo momento. La alabanza y la adoración, hermanos, es muy importante en nuestros cultos. Es una manera en la que usted y yo nos conectamos con Dios. Y es una manera, hermanos, que usted y yo, por medio de la alabanza y la adoración, tocamos el corazón de Dios, porque esa alabanza y esa adoración sube delante de la presencia del Señor como un olor fragante. Y Él comienza a derramar su gloria, Él comienza a derramar su presencia, Él comienza a derramar de sus bendiciones. Él comienza, hermanos, a derramar, tal y como lo dice ese hermoso canto: cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay poder, hay liberación y se siente la presencia del Señor. ¿Cuándo, hermanos? Cuando la iglesia aprende a alabar a Dios. Cuando la iglesia sabe alabar a Dios, cuando la iglesia sabe, hermanos, y aprende a adorar y a glorificar el nombre de Cristo Jesús. En medio de luchas, en medio de pruebas, tenemos que alabar al Señor. Dice el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza será de continuo, de seguido, en todo momento, en todo tiempo, dice, en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias, de todos mis temores, de todas mis aflicciones, de todas mis luchas, de todos mis problemas. ¿Por qué? Porque aprendí a bendecir y adorar y alabar y a exaltar y a glorificar el nombre del Señor en todo momento. La iglesia, hermanos, en estos 41 años, los que han estado aquí por mucho tiempo, la iglesia, hermanos, ha tenido altas y ha tenido bajas. La iglesia, tal y como lo muestra su palabra, ha experimentado el placer o la alegría, la felicidad, y también ha experimentado el dolor y el sufrimiento. La iglesia, hermanos, ha pasado por montes acá arriba y también ha pasado por valles. La iglesia ha conocido al Señor como el lirio de los valles y también lo ha conocido como la rosa de Sarón. En altas y en bajas, hermanos, en estos 41 años, la iglesia Nueva Vida ha pasado por mucho. Ha pasado por tribulaciones, ha pasado por problemas, ha pasado por angustias, ha pasado por enfermedades, ha pasado por golpes, ha pasado, hermanos, por dardos de fuego del maligno. Ha pasado por diferentes situaciones que han venido a querer tambalear la iglesia, a mover la iglesia, a sacudir la iglesia. Se ha cumplido lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha venido para zarandear tu vida. Me ha pedido para zarandearte, para moverte como el trigo, para sacudirte como el trigo. Y Jesús, fíjese que cuando le dijo a Pedro, le dice: pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no te sacuda. No le dice Jesús a Pedro: Pedro, pero yo he rogado para que no te zarandee. No, Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo te va a sacudir, el diablo te va a zarandear. Dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y yo creo, hermanos, que aun cuando el enemigo ha venido y ha sacudido como al trigo, ha zarandeado como al trigo la iglesia en estos 41 años, hay alguien que ha intercedido por esta iglesia. Hay alguien que ha estado delante del Padre pidiendo por esta iglesia.
Hay alguien, hermanos, que ha estado presente delante del Padre por esta iglesia, y es Él quien ha edificado esta iglesia, y su nombre es Jesús. Él es, hermanos, el que ha dicho: Iglesia Nueva Vida, aunque tú seas zarandeada como el trigo, aunque el diablo te zarandee, aunque vengan las luchas, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las tribulaciones, yo, Iglesia Nueva Vida, he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y después de 41 años, en donde a lo mejor la iglesia ha sido sacudida, en donde a lo mejor la iglesia ha sido zarandeada, en donde usted y yo hemos sido sacudidos y zarandeados y hemos experimentado muchas cosas, nuestra fe no ha faltado. ¿Y sabe cómo puedo decirle que nuestra fe no ha faltado, hermanos? ¿Por qué usted cree que nuestra fe no ha faltado? Porque estamos aquí. Porque estamos aquí. A lo mejor nos sentimos débiles en la fe. A lo mejor no tenemos ganas de seguir. A lo mejor estamos pasando por enfermedades, por luchas y pruebas, pero aquí estamos de pie. Aquí estamos hacia adelante. Aquí estamos confiando y creyendo en Cristo Jesús. Y déjeme decirle, hermanos, por eso la iglesia tiene que tener adoración. En medio de luchas, en medio de pruebas, la iglesia tiene que seguir caminando. La iglesia tiene que seguir avanzando. La iglesia tiene que prevalecer. La iglesia tiene que seguir vigente y tiene que seguir existiendo. Aun si Cristo llegase, hermanos, a venir en muchos años más, ¿verdad? Y nosotros para ese entonces ya no lleguemos a estar aquí. Si esta iglesia la sigue edificando el Señor Jesucristo y la seguirá edificando el Señor Jesucristo, esta iglesia permanecerá en pie y permanecerá hacia adelante, y se seguirá compartiendo y anunciando las buenas nuevas de salvación para todo aquel que necesita creer y escuchar el mensaje del evangelio del reino. Y número 6, hermanos, para terminar, la iglesia tiene que tener buen testimonio para con los de afuera. Hechos 2:47 dice: y teniendo, ¿qué tenían? Favor con todo el pueblo. Era una iglesia que sí, dentro de las paredes tenía fidelidad, dentro de las paredes tenía unidad, dentro de las paredes tenía comunión, dentro de las paredes tenía humildad, dentro de las paredes tenía adoración. Pero nuestro compromiso como iglesia va mucho más allá de las 4 paredes de este edificio. Nuestro compromiso de la iglesia, hermanos, o como iglesia, va también para aquellos que están allá afuera. Por eso, hermanos, este año se creó Misión 70, para que pudiéramos salir hacia afuera y anunciar el evangelio del reino, para que allá afuera se pudiera predicar, para que allá afuera se pudiera hacer la obra misionera y cumplir con la gran comisión. Y por eso, hermanos, Misión 70 fue creado dentro del núcleo de la iglesia, dentro de estas 4 paredes. Pero gracias damos a Dios, porque en lo que vamos, ¿verdad? De Misión 70, en estos 2 últimos 2 meses, la iglesia ha tenido la oportunidad, hermanos, de no quedarse solamente con esa fidelidad, con esa unidad, con esa comunión, con esa humildad, con esa adoración dentro de la iglesia, sino que Dios nos ha permitido llevarlas allá afuera. Y por eso damos gracias a Dios, hermanos. Por eso la iglesia, versículo 47 dice: teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia tiene que tener buen testimonio para con los de afuera. Tenemos que mostrarles, hermanos, el amor de Cristo. La Biblia dice que usted y yo somos la sal de este mundo. Y la Biblia también nos dice que usted y yo somos la luz de este mundo. Como luz tenemos que alumbrar. Como sal tenemos que dar sabor. Y es un grande compromiso que tenemos. Todavía no llegamos ahí en nuestro sermón del monte. Más adelante llegaremos ahí, ¿verdad? A aprender sobre la luz del mundo que usted y yo somos, y sobre la sal de la tierra que usted y yo somos. Y usted y yo tenemos que alumbrar en este mundo lleno de tinieblas, y la manera de alumbrar es teniendo favor con el pueblo, es teniendo buen testimonio para con los de allá de afuera. Una manera de darle sabor a este mundo, hermanos, tan insípido y sin sabores, es de por medio de ser la sal de la tierra, no aquí solamente en la iglesia, sino también allá afuera. Y tenemos un grande compromiso.
Y tenemos, hermanos, un gran reto y tenemos una grande responsabilidad de tener un buen testimonio con los de allá de afuera. ¿Por qué? Si hacemos estas 6 cosas, hermanos, si tenemos fidelidad, si tenemos unidad, si tenemos comunión, si tenemos humildad, si tenemos adoración y tenemos buen testimonio o favor para con los de allá de afuera, dice la Escritura, hermanos, ¿qué va a pasar cuando mostremos estas cualidades? Termina el versículo 47 diciendo: y el Señor añadía. Cada década, cada siglo, cada milenio, cada mes, cada semana, dice cada día, hermanos. Dios nos permite experimentar eso cada día de nuestra vida. Así como son nuevas las misericordias de Dios, Dios nos permita cada día de nuestra vida experimentar el crecimiento y la madurez de esta iglesia para honra y gloria de su nombre. El Señor añadía cada día a la iglesia, dice, los que habían de ser salvos. Por eso, hermanos, tenemos que mostrar estas 6 cualidades como iglesia de Cristo. Si usted y yo queremos ser una iglesia que prevalece, una iglesia que siga hacia adelante, una iglesia que siga vigente y siga existiendo, en esta preciosa mañana digámosle: Señor, estas cualidades yo las necesito en mí. Si usted no las tiene, usted las necesita, porque si no, hermanos, usted no va a ser una persona que prevalezca. Tarde o temprano va a dejar de ser vigente. Tarde o temprano va a dejar de seguir existiendo. Necesitamos, hermanos, estas cualidades en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando la iglesia camina bajo la cobertura de Dios, cuando la iglesia camina bajo el llamado de Dios, cuando la iglesia camina, hermanos, bajo la unción de Dios y la presencia de Dios, no hay diablo, no hay infierno, no hay nada en este mundo que pueda parar a quien que está edificando a su iglesia. Su nombre es Cristo Jesús. Y Él va adelante, Él pelea por nosotros, Él va adelante caminándonos y guiándonos. Así es que si lo tenemos a Él, hermanos, téngalo por seguro que usted y yo lo tenemos todo. La iglesia seguirá hacia adelante, la iglesia seguirá caminando, la iglesia seguirá avanzando hasta el día que Cristo venga. Dios nos permita ser una iglesia que prevalece, una iglesia que siga vigente, una iglesia que siga existiendo, una iglesia que se dé a conocer, no solamente, ¿verdad?, alrededor nuestro, hasta donde Dios nos permita que nosotros nos podamos llegar a conocer, que hasta ahí, ¿verdad?, se llegue a conocer Centro de Alabanza Nueva Vida para la honra y gloria del Señor, y que muchos hermanos puedan ver que Nueva Vida, al igual que en muchas otras iglesias, porque no podemos, ¿verdad?, decir que esta iglesia es la mejor, ¿verdad?, o es la única. No, ¿verdad? Todas las demás iglesias donde se alaba y se glorifica y se exalta el nombre del Señor, ahí está Cristo también en esos lugares. Ahí está Cristo manifestándose en esos lugares. Ahí está Cristo haciendo milagros, prodigios y maravillas y sanidades en estos lugares. Pero sí tenemos que reconocer que si algo podemos decir de Centro de Alabanza Nueva Vida, es que es una iglesia que vive en la presencia de Dios, que experimenta la gloria de Dios, que tiene la unción del Santo y que tiene al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si algo podemos decir de Centro de Alabanza Nueva Vida, es que Cristo está edificando esta iglesia para honra y gloria de su nombre. Podemos decir, hermanos, que somos una de las muchas iglesias que hoy en estos últimos tiempos sigue permaneciendo fiel al llamado y al mandamiento de Cristo Jesús. Es una iglesia, hermanos, que yo creo fielmente, por lo que se predica, por lo que se enseña, que es una iglesia que está en la sana doctrina, que es una iglesia, hermanos, que está basada en los principios bíblicos, tal y como la iglesia primitiva, ¿verdad?, la cual fue fundada al inicio con el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué cree? 2000 años después, hermanos, o cerquita de 2000 años después, esta iglesia Centro de Alabanza Nueva Vida y todos aquellos que son parte de la iglesia de Cristo en general,
hermanos, estamos siendo guiados por una persona preciosa y maravillosa que es el mismo Espíritu Santo de Dios. Así es que por eso le damos gracias a Él. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermanos. Póngase de pie conmigo, hermanos, en esta preciosa mañana y diga conmigo: Señor, yo quiero ser una iglesia que prevalece. Yo quiero ser una iglesia que siga vigente. Yo quiero ser una iglesia que siga existiendo. Yo quiero ser una iglesia que siga creciendo y siga madurando. Yo quiero ser una iglesia que siga, Señor, experimentando tu gloria y tu presencia en mi vida. Ahí donde